cordial saludo, gracia y paz. El día de hoy les voy a hablar sobre el fruto del Espíritu, la benignidad. ¿Cuál es tu naturaleza espiritual? ¿Cómo te consideras? ¿Una persona buena o una persona mala? ¿De qué manera contribuyes a la obra de Dios? ¿Qué te domina más? ¿El ser bueno o el ser malo? El bien y el mal son opuestos. En el concepto de lo bueno y lo malo, encontramos que las personas, las ideas o acciones, sean buenas o malas, hay una diferencia. Y esa diferencia se puede ver influenciada por diferentes culturas y religiones. A lo largo de la Biblia encontramos estos opuestos. Por ejemplo, hay árboles buenos y árboles malos. Hay semilla buena y semilla mala. Encontramos el trigo y la cizaña. Encontramos peces buenos y peces malos. Encontramos hombres justos y hombres injustos. También hay una sal que es buena y una sal que es insípida. Encontramos que hay hombres de buena voluntad y hay personas de muy mala voluntad. El ser humano tiene la facultad y libre elección para hacer lo bueno o para hacer lo malo. ¿Cuál es tu elección? ¿Qué es lo que tú eliges? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? En 1 Corintios nos enseña el apóstol Pablo que él anunciaba el evangelio y no tenía por qué gloriarse, porque le era impuesta una necesidad. Dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Así dijo el apóstol Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Se hizo siervo de todos. Esa era la actitud de servicio que tenía el apóstol Pablo. Pero ¿cuál es tu elección? A lo largo de la Biblia encontramos también que nos enseña muy claramente que debemos apartarnos del mal y hacer el bien. Busque la paz y síguela. Así lo enseña en 1 Pedro 3:11. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. También encontramos en Job capítulo 28 que nos enseña que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es ser inteligente. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 3, nos enseña algo muy importante que debemos saber. Y es que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, personas que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, personas desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A este tipo de personas que nos menciona aquí en este capítulo debemos evitar.
Ahí dice claramente el texto, lo pueden leer ustedes. Dice, pero a estos evítalos. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es ser bueno por naturaleza. Es la disposición para hacer lo bueno. Y también es ser concebido para el bien. ¿Qué caracteriza a una persona que es benigna? Primeramente, es aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La benignidad es producida por el Espíritu Santo de Dios, de tal forma que se hace manifiesta la benignidad en la persona. Y también, por ese motivo, aquello que caracteriza a una persona benigna es que es un hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios es el que nos confirma a cada uno de que somos sus hijos. El ser benigno es aquella persona que tiene un comportamiento ejemplar. Considera a los demás antes que a sí mismo. Considera los asuntos de los demás como si fueran suyos propios. Es aquella persona que es gentil, que es una persona que es muy dócil, amable. Es una persona que es íntegra como persona, que tiene un trato agradable. Aquella persona que siempre es amable. El ser benigno es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros y nace en el corazón del hombre. Recuerden que en el corazón del hombre nacen los buenos y malos deseos. Entonces el ser benigno se hace manifiesto en el corazón del hombre. Ser benigno es ser benévolo, piadoso, es aquella persona que es sana y aquella persona que es suave. Ser benévolo es ser bondadoso, ser bueno, generoso, amable. También ser benigno es ser piadoso, es compasivo, aquella persona que es clemente, piadoso. Es una persona que es sana, que está ausente de maldad. Una persona que siempre es beneficiosa, porque siempre busca el beneficio de los demás antes del suyo propio. Y es una persona muy suave, es una persona que es cariñosa, una persona apacible, dulce, una persona tierna, serena, una persona que es templada, que controla su carácter. Esas son las características de una persona que es benigna, aquella que tiene el Espíritu de Dios y que es un hijo de Dios. Vamos a ver los opuestos. Lo opuesto al ser benigno es la maldad. Aquella persona que es benigna es buena, misericordiosa, es íntegra, es una persona de dulzura de carácter. Mientras que la persona que no es benigna es una persona que está llena de maldad, una persona que es cruel, inmoral, que tiene dureza en su corazón, que siempre está frecuentemente con ira. Es una persona que es perversa y una persona que es egoísta. El benigno siempre considera a los demás antes que a sí mismo. Mientras que el que tiene maldad es una persona completamente egoísta, egocéntrica.
y el benigno siempre es altruista. Como podemos observar, son totalmente opuestos. El que hace lo bueno y el que hace lo malo son completamente opuestos. Dios es benigno. El Señor Jesús dijo: ¿por qué me llamáis bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Dios es benigno. En Salmos 18:35 dice así: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Dios es benigno con nosotros y su benignidad se ha demostrado no solo en su carácter ni en sus atributos, sino que envió a su Hijo para dar la vida por toda la humanidad, aún sabiendo que muchos lo despreciarían. También en Lucas 6:34 al 36 nos enseña lo siguiente: que nuestro galardón es grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed misericordioso siempre, como también vuestro Padre es misericordioso con nosotros. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. O sea, el Señor, nuestro Padre Celestial, el Altísimo, es benigno para con todos, Envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo sea salvo por Él. Principalmente todo aquel que en Él cree. Entonces, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura es de los cielos sobre la tierra, así de grandiosa es su misericordia sobre los que le temen. Así lo enseña claramente en el Salmo 103. Entonces, también en Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Eso es importante. Dios es benigno. Solo Dios es benigno, porque de Él viene la benignidad. Es el fruto del Espíritu. Ahora, en Tito 3, versos de 3 al 5, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, De esta manera hemos sido renovados en el Espíritu Santo de Dios. Bueno, debemos entender que el ser benigno y el ser bondadoso se relacionan. La manifestación del ser benigno es aquel deseo y esa virtud de hacer lo bueno, el deseo de hacer lo bueno. Más la bondad es la acción de hacer lo bueno. Entonces,
nótese que el ser benigno es el deseo de hacer lo bueno que nace en el corazón del hombre por medio del Espíritu de Dios. Y la bondad es la acción, es el ejecutar el ser benigno. Entonces, no existe la benignidad sin hacer el bien. Entonces, el ser benigno se hace manifiesto en la acción de la bondad. Entonces, no se puede llegar a ser benigno sin ser bondadoso. Más sin embargo, hay personas que son bondadosas sin ser benignos, sin tener el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día hay personas que hacen lo bueno por aparentar o por ganar un prestigio. Hacen algo bien a los demás, pero por ganar simplemente un prestigio o por un interés o beneficio propio. Hay una diferencia allí. Entonces, el benigno se hace manifiesto en la bondad. Puede llegar a existir personas que hacen cosas buenas con un interés, pero no son benignas. De tal manera que hay una relación entre la benignidad y la bondad. Pareciera que son iguales, pero no lo son. Uno es el deseo y el otro es la acción, el ejecutar, el hacer. De esta manera, pues Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Aquí en este pasaje se relacionan las dos. Dios es el que produce el querer como el hacer. El querer es la benignidad y el hacer refiere a la bondad, a la ejecución de la bondad. De esta manera, para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Así nos enseña en Filipenses 2:3. Es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. En este pasaje vemos claramente el ser benigno y el ser bondadoso. El querer como el deseo de hacer lo bueno y el hacer es la acción de la benignidad. No imites lo malo. Debes entender que el que hace lo malo no ha visto a Dios, pero el que hace lo bueno es de Dios. Así nos enseña en 3 de Juan, capítulo 1, verso 11. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Aborrece el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Así lo dice en Proverbios 8:13. Quien hace lo bueno aborrece lo malo. Aborrecemos las malas conductas, el orgullo, la arrogancia y el lenguaje perverso. En la Biblia encontramos que un ejemplo era que se encuentra en Diótrefes, en 3 de Juan capítulo 9, que dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener siempre el primer lugar entre ellos, y no nos recibe. O sea, quería él siempre ser como el protagonista y no recibía a los demás. O sea, era el primero. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, esto era algo que estaba pasando en ese momento en la congregación. Entonces, dice ahí claramente, por eso dice: amado, no imites lo malo sino lo bueno. Todos dan testimonio de Demetrio, pero aún a la verdad misma, también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, había alguien que era de mal testimonio, que era Diótrefes, y alguien que estaba dando un buen testimonio, que era Demetrio. Entonces, siempre
nosotros no ser imitadores de lo malo, sino lo bueno. Si es que en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros solo hacemos lo bueno. En Isaías 5:20 dice así: hay de los que llaman bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de los que se creen sabios. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. A este tipo de personas, como la lengua del fuego consume el rastrojo, la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. O sea, aquellas personas que quieren sembrar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y hoy en día estamos viviendo esos tiempos. Algo muy similar, en donde ya lo que es malo se ha convertido en bueno y lo que era bueno en malo. Entonces debemos ser muy inteligentes y aprender a diferenciar qué es lo bueno qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Cómo diferenciar lo bueno de lo malo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Bueno, eso solo se logra a través del discernimiento. El discernimiento es reconocer, aprender a discernir, es prestar atención, distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es esa cualidad de poder ser capaz de estar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, primeramente, y poder comprender lo que es tinieblas y lo que es luz. Poder percibir de manera natural lo que no es tan evidente. La palabra discernimiento significa tener claridad de perspicacia y juicio. También es esa habilidad como para distinguir lo que es correcto y lo que es el error. Poder distinguir la verdad del error. También el discernimiento es un don de Dios. Solo viene de parte de Dios. Es un don gratuito de Dios. Recuerden que toda dádiva que viene de Dios, toda buena dádiva viene de Dios. Entonces, en 1 Corintios 12:10 nos menciona que el discernimiento de espíritus es un don de Dios. A unos les dio ese don de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, con el único objeto de edificar a su iglesia. La benignidad nos guía a algo muy importante, y es que nos guía al arrepentimiento. Por eso es muy importante que nosotros nos humillemos delante del Señor y Él nos exaltará. Todo el que hace lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado. Es importante que nosotros aprendamos a examinarlo todo y retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Así lo enseña en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 24. De esta manera el mismo Dios de paz nos santifica por completo en todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, de esta manera la benignidad es la que nos guía al arrepentimiento.
¿Por qué? Porque nos provee de esa enorme virtud del deseo de hacer lo bueno y aborrecemos lo malo. De esta manera nosotros logramos identificar nuestros propios errores, a examinarnos nosotros mismos, y es allí cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el obstáculo para hacer lo bueno? La maldad del corazón, el corazón malo. Cuando las personas se llenan de soberbia, de orgullo, de maldad, esto es originado por el pecado y por la incredulidad. En Hebreos 3:12 nos enseña: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que dure lo que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Recordemos que todo lo bueno y lo malo sale del corazón del hombre. Esto es lo que verdaderamente contamina al hombre. Nos enseña en Mateo 5, porque del corazón salen los buenos y los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Esto es lo que verdaderamente contamina al hombre. Entonces, la principal fuente de todo es el amor. La principal fuente de todo es el amor. Por eso, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Entonces, no seas seguido de lo malo, sino de lo bueno. Y guarda tu corazón, porque de él emana la vida. También en Hechos 8:18 vemos un ejemplo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciéndoles: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo también impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y les ofreció dinero. Y Simón hizo eso. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y el apóstol Pedro exhortó a Simón y le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, nosotros debemos entender que el principal obstáculo para hacer lo bueno es la maldad del corazón. Guarda tu corazón. ¿Eres oveja o eres cabrito? ¿Cuál de los dos eres? Bueno, para empezar, el bueno y el justo siempre nos muestra a lo largo de la Biblia, pero Dios siempre muestra a los pecadores su camino. Él es el que dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Así dice en Salmos 25, 8 al 9. Vemos que
en el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y él apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Cuál de los dos eres tú, una oveja o un cabrito? A los de la derecha les dice: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a cada uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a cada uno de estos más pequeñitos, tampoco me lo hicisteis a mí. Entonces es importante que cada uno evalúe cuál es su verdadera obra, a lo cual fuisteis llamados. ¿Verdaderamente lo estás haciendo? ¿Estás trabajando en ello en la obra del Señor? ¿Cómo te identificas, como oveja o como cabrito? Por eso dice claramente que, como también lo vemos algo en el ejemplo en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto eran ellos muy ricos en dones, pero faltaba la evidencia del fruto del Espíritu. Por eso es importante que cada uno procure, pues, los más excelentes dones. De esta manera, Dios nos muestra un mejor y más excelente camino. Entonces debemos siempre estar enfocados en el amor, en la benignidad, en el servicio a los demás. ¿De qué manera estamos sirviendo a los demás? ¿Cómo contribuyes a la obra de Dios? La máxima expresión de la benignidad es el perdón. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, de la manera como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, de esta manera, la máxima expresión de la benignidad ha sido el perdón. Ha sido el perdón. En Efesios nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Debemos quitarnos toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, maledicencia y toda malicia. Antes, más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, siempre perdonándonos unos a los otros como Él también nos perdonó en Cristo.
Ser benigno es, primeramente debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Así lo enseña en Romanos 15:2. Es necesario dejar de hacer lo malo, no hacer lo malo. En Santiago nos enseña, por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Y hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Entonces, siempre es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y en Lucas 6, 27 al 45 nos dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y bendecid a los que os maldicen. Orad los unos por los otros, orad por los que nos calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. También en Romanos 12, 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos tomarnos la venganza de nuestra cuenta. El Señor nos dio un gran ejemplo y nos enseñó a que deberíamos ser auténticos hijos de Dios. Auténticos hijos de Dios, pero el que hace lo bueno no le hace mal al prójimo. En eso consiste en el amor. Y también no ser vencido de lo malo, sino con el bien se vence el mal. La sabiduría nos enseña en Santiago capítulo 3 que la sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, amable, y eso solo viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Por eso es importante que nosotros nos esforcemos en tener una buena virtud, buen conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ver con el dominio propio, con la paciencia, con la piedad, el afecto natural y el amor sea sin fingimiento. De esta manera, nosotros vamos a ser más útiles y más productivos y vamos a prestar un buen servicio a los demás. ¿Qué es lo bueno y agradable delante de Dios? En 1 Timoteo 2, versos del 1 al 5, nos da una exhortación y nos dice que exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones, rogativas, acción de gracias por todos los hombres y por todos aquellos que también están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente delante de nuestro Salvador. Siempre tengamos esa quietud, estar quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. O sea, con toda benignidad, de buenas obras y siempre muy honestos. Porque todo es bueno y agradable delante del Señor. Todo lo bueno, todo lo agradable sea delante del Señor. El cual quiere que todos nosotros seamos salvos. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos y que tengamos ese conocimiento de la verdad. Porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesús. En Mateo 24, verso 11 al 14 nos enseña que habrá muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos, tanto así que el amor de muchos se enfriará.
El amor de muchos se enfriará y la maldad irá en aumento. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones, y entonces allí vendrá el fin. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos siempre muy perseverantes y ser muy bien entendidos que qué es lo bueno y agradable delante de Dios, que guardemos nuestro corazón, que nos alejemos de lo malo. Y si en verdad tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, Dios mismo se manifiesta en nosotros en la benignidad. Si gustas de la benignidad, si gustas de ser benigno y de tener el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, entonces debes desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias, difamaciones. Todo aquello lo desechas, si es que en verdad habéis gustado de la benignidad. Desead como niños recién nacidos aquella leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Así lo enseña en 1 de Pedro capítulo 2, versos 1 al 3. Entonces, si hemos sido favorecidos y el Espíritu de Dios mora en nosotros y gustamos de la benignidad, debemos desechar toda malicia, engaño, difamación, murmuración, envidias, hipocresía y engaño. Debemos ser auténticos, escogidos como hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre permanecen en un vínculo perfecto de amor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Recuerden que la fuente de todo es el amor. Soportándoos unos a los otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo nos perdonó. Si no hay amor en nosotros, entonces no van a hacer ese deseo de hacer lo bueno, de ser benigno, porque la fuente de todo es la benignidad y el amor. Sin amor no hay nada. Así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, como el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en nuestro corazón. Y asimismo, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo, siempre en todo ser agradecidos por todo, sea lo bueno o lo malo, siempre ser agradecidos a Dios nuestro Señor. Andad pues en el Espíritu, dignos delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como Dios bien nos ha exhortado, a que no haya contienda ni malas palabras. Procura con diligencia siempre presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Evitar todas aquellas vanas palabrerías, porque solo conducirán a más y a más impiedad. Seamos templo de Dios, seamos templos espirituales y santos, muy dignos delante de Dios. La benignidad es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Dios es benigno. Y la benignidad es el sentir del interior que nace en nuestro corazón en hacer el bien. No es producido por el hombre y se hace manifiesto en la bondad. Dios es benigno. Dios es quien nos renueva a nosotros por medio de su Espíritu, desde el interior hacia lo exterior. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios, muy bien agradecidos a nuestro Padre en todo, en el nombre del Señor, y someteos unos a otros en el temor a Dios. Gracias por su atención.
Espero que haya sido edificación para todos. Gracia y paz.